Buenas tardes, amadas hermanas de la Sociedad Femenil Discípulas de Cristo de la Iglesia del Divino Redentor. Saludamos a todas nuestras hermanas que el día de hoy están en el templo acompañándonos, pero también saludamos así a todas las hermanas que nos sintonizan en esta transmisión a través de otras partes de la República Mexicana. Agradecemos a nuestro Dios porque muchas hermanas se conectan para escuchar la palabra de Dios de esta forma. En este mes hemos estado viendo el tema acerca de la oración y el día de hoy nos toca como tema peticiones que honran al Señor. El versículo clave se encuentra en Mateo 6 del 9 al 10, dice de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el versículo clave del día de hoy, en este lunes que estamos pues congregadas para aprender más acerca de la palabra de Dios. Y este tema del mes, que es acerca de la oración, pues es un tema muy hermoso, muy bonito. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Ya nuestro hermano Eolo la semana pasada estuvo tocando una parte de El Padre Nuestro y hemos estado hablando de este tema y decimos que el Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas en la Biblia. Creo que no importa cuál sea nuestro antecedente de nuestra niñez cristiana, la mayoría de nuestros padres nos enseñaron esta oración en la tierna infancia y hemos visto que a través de las épocas muchos papás les enseñan el Padre Nuestro a sus hijos y lo memorizan, y también nosotros se los hemos enseñado, lo hemos transmitido a nuestros niños para que ellos lo memoricen. Entonces podemos recordar que mucho se nos fue enseñado en nuestra niñez, ya sea por un pastor, ya sea por nuestros padres o también por nuestros maestros de la Escuela de Formación Cristiana. Muy a menudo se piensa, hermanas, que esta oración es simplemente para ser repetida, pero si se repite de una manera continua, pues es una manera vana porque no tendría ningún efecto. Esta oración más bien nos debe de servir como un modelo en el cual nosotros la debemos de seguir para orar de una manera correcta cuando vamos a nuestro Padre en la oración. Esta oración que encontramos en los evangelios es una respuesta a la petición de los discípulos. Constantemente los discípulos veían que Jesús se apartaba de ellos y oraba. Encontramos en la Biblia que dice Jesús subió a un monte a orar. Encontramos que también en el lago, ¿verdad? Él cruzó este lago para ir a orar. Y así muchos otros pasajes bíblicos nos muestran que Jesús constantemente estaba en esa comunión con su Padre. Y es así que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que ellos se sentían incapacitados al lado de Jesús, que era un modelo a seguir de la oración. Entonces Jesús les dijo: ustedes orarán así. Y esa es la oración que nosotros tenemos en los evangelios. Y cuando Jesús dice ustedes orarán así, ¿será que significa que siempre debemos estar repitiendo esa misma oración? No, no es así. Muchas religiones se basan en el repetimiento de oraciones. Diferentes religiones tienen sus modelos de oraciones. Y en estas oraciones, algunos piensan que por estar repitiendo la misma oración van a recibir perdón o van a recibir la petición que ellos estén haciendo. Por ejemplo, tenemos una iglesia muy conocida por todos que dice: reza o ora 10 Padres Nuestros, ¿no? Para obtener un favor de Dios. Ustedes ya conocen esta religión y saben que esta es la manera de orar, de que el sacerdote dice: bueno, vas a orar 10 Padres Nuestros y tus culpas van a ser perdonadas. Pero no es así. Las repeticiones, como dijo Jesucristo, no piensen que por las repeticiones y sus vanas palabrerías serán oídos. Más bien, hermanas, la oración modelo
esta oración del Padre Nuestro es una forma de adoración, y la oración en general es una forma en la cual podemos adorar a nuestro Padre Celestial. Y cuando nos acercamos en oración a la presencia de Dios, estamos buscando llegar al corazón de Dios. Jesús dijo, el Padre busca adoradores, que estos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta del día de hoy en este tema sería, ¿realmente estamos siendo esos adoradores que Dios desea en espíritu y en verdad? Creo que es un buen momento para analizar qué tipo de oraciones estamos haciendo, cómo nos estamos acercando a nuestro Padre, de qué forma lo estamos haciendo, si estamos apartando ese tiempo especial en esa comunión con Dios para conocerle más. La palabra de Dios dice entonces que nosotros necesitamos ser verdaderos adoradores. Debemos de orar en el Espíritu, pero también debemos de orar con entendimiento, ¿sí? Aparte de orar en espíritu y en verdad, también lo tenemos que hacer de una manera razonable en lo que estamos pidiendo. La palabra de Dios dice, oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonces, amadas hermanas, la oración es una forma de adoración que debe de ser razonada, que debemos de hacerla con el corazón, que debemos de hacerla en espíritu y en verdad. Entonces, mis amadas hermanas, muchos en la actualidad aún no saben cómo orar. Cuando hacemos estas oraciones públicas en los cultos, a veces se nos dice una oración de gratitud y la persona pasa a hacer la oración de gratitud, pero termina haciendo una oración de petición. O cuando es una oración de petición, pues se supone que como estamos en una adoración comunitaria, debemos de incluirnos a todos, ¿verdad? Pensando que estamos presentes todos, y a veces la persona que lo está haciendo lo hace de una manera individual. Entonces a veces no lo hacemos con mucho razonamiento. Debemos de usar nuestro razonamiento para aprender a orar de una mejor manera para agradar a nuestro Dios. Es así, amadas hermanas, que Jesús nos dejó un bosquejo de cómo debemos de orar y qué cosas debemos de incluir en esta oración. Ya hace 8 días estábamos viendo que esta oración debe de referirse a nuestro Padre, ¿verdad? Cuando iniciamos esta oración, dijo Jesús, deben de orar de esta siguiente manera, diciendo Padre nuestro. Ya con nuestro hermano Eolo hemos visto esta parte, pero sí quisiera remarcar que no puede haber padre sin hijo. Hay una idea que la mayoría de la gente tiene y que dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. Y se dice que todos los seres humanos tienen a Dios por Padre, pero solamente es en verdad en una parte. ¿En qué parte? En que la palabra de Dios nos dice que todos descendemos del mismo linaje. Quiere decir que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, como dice Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos creó con un alma, nos creó con un espíritu, nos creó con una conciencia moral de lo que es bueno, lo que es malo, nos creó con una voluntad para poder tomar decisiones. En esa semejanza Dios nos hizo a su imagen. Entonces, cuando la gente se refiere que Dios es Padre de todos, pues solamente en esta parte es verdad, porque descendemos de ese linaje, de que todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, no todos pueden referirse a Dios como Padre. Juan 1:12 nos dice la respuesta a esto. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes sí pueden llamar a Dios por Padre? La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice una versión actualizada. Entonces, solamente los que creen en Cristo son hijos de Dios, son hijos del Padre. Solamente los que creen en Cristo. Romanos 8 nos dice, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios.
Entonces, no todo mundo puede hacer esta oración del Padre Nuestro y referirse a Dios como Padre Nuestro que estás en los cielos. Solamente aquellos que son hijos. Entonces, cuando nosotros decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que Dios es nuestro Padre y que sabemos que Él nos oye. Dios no escucha a los impíos. Juan 9:31 nos dice esto, que Dios está al tanto de la voz de sus hijos, pero no de los impíos. Si en casa lo quieren leer, Juan 9:31. Entonces, amadas hermanas, no todo aquel que se acerque a Dios puede llamarle Padre. También en esta parte de decir Padre Nuestro, recordamos y de una manera de repaso de lo que ya dijo nuestro hermano, es una forma de orar también por los demás. Cuando decimos Padre Nuestro está en una forma plural. Podemos decir Padre mío, pero también en una forma, en un sentido corporal, que estamos orando con el pueblo de Dios. Y cuando aún no estamos con ellos, pero podemos decir Padre Nuestro, estamos teniendo presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es Padre de todos sus hijos y que nosotros también debemos de interceder por todas las hijas de Dios, por todos los hijos de Dios. Entonces, amadas hermanas, esta parte, ¿verdad?, del Padre Nuestro, pues podemos recordar que no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Muy bien, y bueno, la parte del que nos toca el día de hoy es que son peticiones que agradan al Señor. El Padre Nuestro, podemos tener la primera parte, 3 peticiones que honran el nombre de Dios. Y las 3 últimas partes es acerca de uno, ¿no? De las necesidades que tenemos como individuos, como personas, como creyentes. Entonces, las 3 primeras partes, la primera frase es santificado sea tu nombre. Este énfasis de santificado sea tu nombre no significa que nosotros podemos hacer santo el nombre de Dios, porque Él ya lo es. Él es santo, santo, santo. Más bien, el énfasis de santificado es un reconocimiento, es una adoración. En un pasaje de Isaías se nos dice que él fue llevado, ¿verdad?, en una visión, y dice la palabra de Dios que él cayó postrado porque estaba delante de la santidad de Dios. Él tembló y cayó como muerto, dice la palabra de Dios, porque Él es santo, 3 veces santo. ¿Y qué significa que Dios es santo? Significa que Él está apartado del pecado, que está apartado del mal. Significa que Él es una persona completamente diferente a nosotros. Él es majestuoso, Él está sobre todas las cosas. Y cuando decimos que Él es santo, pues entonces reconocemos que nosotros no somos igual a Él. Esta frase de santificado sea tu nombre también nos dice que el nombre de Dios lo debemos de glorificar y lo debemos reconocer. En el pueblo judío, el nombre era algo muy importante. Cuando se le asignaba el nombre a un bebé, a un niño, y lo podemos leer en la palabra de Dios, revelaba algo del carácter de la persona, ¿sí? Por ejemplo, encontramos a Abraham, que fue cambiado a Abraham, sin H. Encontramos a Jacob, que después fue cambiado por Israel. También encontramos el nombre de Jesús, que significa Salvador. Entonces, los nombres revelaban algo del carácter de la persona, más bien quién era esa persona. Entonces, amadas hermanas, a través del nombre nosotros podemos exaltar y reconocer a nuestro Dios quien es. Podemos santificar su nombre, podemos reverenciarlo. Jesús es el Salvador del mundo y la palabra de Dios también nos dice que Yahvé, ¿verdad? Dice yo soy el que soy. La palabra santo lo encontramos 451 veces en la Biblia. Quiere decir que la palabra santo, santidad, es una palabra muy importante dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos dice que el nombre de Dios no ha de tomarse en vano porque su nombre es santo.
encontramos, amadas hermanas, que los ángeles, siendo tan puros, dice la palabra de Dios que los serafines, los querubines, dice la palabra del Señor, que tapan su rostro. Cuando vemos esta visión que está expresada en Apocalipsis y Isaías, dice que tapan su rostro delante de la santidad de Dios. Éxodo 20 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces, amadas hermanas, esta frase del Padre Nuestro nos debe recordar que no debemos de usar tampoco en vano el nombre del Señor, sino que lo debemos de santificar, lo debemos de reverenciar, lo debemos de enaltecer. A veces, por cualquier cosa, ¿verdad?, usamos el nombre del Señor en nuestro diario vivir de una manera vana, cuando decimos, Dios mío, nos caímos o algo, y usamos un nombre sin pensarlo. También, amadas hermanas, cuando santificamos el nombre del Señor, significa que nosotros lo reconocemos en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, que no solo es orar y decir, Señor, santificado sea tu nombre, sino que también es algo que debemos de vivir. Debemos de vivir delante de Dios con un temor reverente para acercarnos a Él. Cuando decimos un temor reverente, no significa que debemos de tenerle un miedo desmedido, no, sino que en nuestra mente, en nuestro corazón, debemos de saber que no hay otro Dios como Él. Hay un salmo que dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Este versículo nos dice que Dios es completamente diferente al hombre y es único. Entonces, amadas hermanas, cuando decimos santificado sea tu nombre, nos debe de recordar que debemos de venir delante de Dios con una actitud de humildad y reverenciando, exaltando y reconociendo que no hay otro nombre y que no hay otro Dios tan santo como Él. Entonces, recordar que Él merece toda la gloria, que Él merece toda la honra, porque Él es el único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro como Él. Y cuando oramos, santificado sea tu nombre, una manera de reconocer, pues es ir recordando sus atributos. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él en su carácter? ¿Cuáles son sus cualidades? Podemos santificar a Dios reconociendo en sus atributos que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios amoroso y que ese amor es eterno, que nunca va a acabar, que Dios es un Dios omnipresente, que Él está en todas partes, que Dios es un Dios omnipotente, que no hay nada fuera de su alcance que Él no pueda hacer. Todo esto encierra, hermanas, la frase, santificado sea tu nombre. La segunda frase, que es una frase en la cual también podemos dar honra a nuestro Dios, es venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino. Recordando que Cristo es el Rey, que su reino ya está en este mundo. Cuando Jesús vino, Él expresó que ya estaba el reino dentro de nosotros. El reino de Dios, el reino de Cristo está en su iglesia, porque la palabra de Dios nos dice que Él es cabeza de su iglesia. Quiere decir que Él gobierna. Él es el Rey del universo y Cristo tiene gran poder para reinar. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que Él está reinando. Hechos 2:34 dice, David no subió de la tumba a ocupar el lugar del rey. No es David quien está reinando, porque hay una promesa en la palabra del Señor que decía que no faltaría rey en el trono. Pero esto se hace referencia a Cristo. Por eso dice, David no subió de la tumba al lugar del rey, sino Cristo. Dijo el Señor a mi Señor. Eso es lo que dice Hechos 2:34. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿quién está ocupando el trono? Cristo. Él es el Señor y Cristo. Dice la palabra del Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús está sentado en el trono celestial. Él está reinando, está dominándolo todo y
no se moverá de ese trono hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Eso nos dice Efesios 1, 20 y 22. Entonces, amadas hermanas, cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos reconociendo que Cristo está reinando, pero a la vez también estamos diciendo que queremos que ese reino se establezca por completo. Estamos entre el ya y el todavía no, como dicen los teólogos. Quiere decir que Cristo está reinando, pero todavía falta que Él reine completamente. ¿En dónde? En el corazón de las personas, en el corazón de sus hijos. Él ya está reinando en el corazón de sus hijos, pero a veces no completamente porque nosotros no sometemos nuestra vida a Él. Su reino ya está presente desde que este mundo fue creado, pues Él ya gobierna, ¿verdad?, este mundo. Pero debido al pecado y debido a que el mundo cayó, todavía falta que Cristo reine en todos los corazones. Cuando decimos venga tu reino, entonces estamos reconociendo que Él ya reina, pero que aún es necesario que ese reino sea establecido en la vida de cada una de las personas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un soporte, un apoyo, esto de decir venga tu reino, no solamente con palabras, sino también con hechos? Cuando nosotros decimos venga tu reino, es necesario también que nosotros estemos llevando ese reino a la vida de otras personas. ¿Cuándo? ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros evangelizamos. Cuando nosotros evangelizamos y llevamos a las personas a un encuentro personal con Él, estamos llevando ese reino a la vida de cada persona porque ellos se rinden ante la presencia de Él y lo reconocen como Señor y Salvador. Entonces no solo es el orar venga tu reino, sino también ser parte activa, ¿verdad? Parte activa de ese establecimiento, de ese reino en este mundo. Dice la palabra del Señor que las almas son trasladadas de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros también podemos ser parte de este establecimiento, que nuestras vidas sean usadas para proclamar su palabra. Entonces, cuando decimos venga tu reino, no solamente es orarlo, sino también estarlo viviendo. Ese reino, una vez y para siempre, va a ser establecido por completo cuando Jesús venga por segunda vez. En Apocalipsis nos dice, termina este libro, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, que ese sea nuestro deseo y que no solamente sea nuestro deseo, sino que estemos colaborando para que ese reino sea extendido y pronto venga el Señor nuevamente. Entonces, esta debe de ser nuestra oración, venga tu reino, y de esta forma vamos a estar exaltando también el nombre de nuestro Dios. Y por último, en la última parte de peticiones que honran al Señor es sea hecha tu voluntad. El deseo de cada creyente en la oración debe de ser que la voluntad de Dios sea hecha en su vida, así como su voluntad es hecha en el cielo y en la tierra. Esta es la tercera petición que honra a Dios. Dios es soberano y Él va a llevar a cabo su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Dice la palabra del Señor que no pasará ni una tilde, ¿verdad?, de lo que está escrito. Todo se va a cumplir. Dios determinó su voluntad desde la eternidad. Él ya decretó qué es lo que va a pasar, en qué momento. Él ya decretó absolutamente todo. Pero seamos sinceros, amadas hermanas, seamos sinceras, por lo regular, no pedimos que la voluntad de Dios sea hecha, sino pedimos que lo que ya tenemos en nuestro pensamiento, que lo que ya nosotros hemos decidido, eso se haga. Y nosotros quisiéramos que los planes de Dios se acoplaran a nuestros planes. Quisiéramos que nuestra voluntad fuera hecha, porque a veces pensamos que nuestra voluntad, nuestros pensamientos son mejores que los de Dios. Pero no es así, hermanas. Dios es soberano y sus planes son perfectos, no los nuestros. Dios ejecutará entonces sus planes día a día, minuto a minuto.
La palabra de Dios nos dice que Él ya tiene contados todos nuestros cabellos. Él ya tiene determinado cuántos días vamos a vivir. Debemos de orar entonces que la voluntad de Dios sea hecha tu voluntad. Y como cristianas y cristianos, nuestro deber principal es ser promotores de esa voluntad de Dios en la tierra. Debemos de orar realmente con toda sinceridad que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Pero, como decía, a veces no vivimos de acuerdo a esa voluntad. Mateo 26:39 vemos el modelo de Jesús modelando la obediencia, modelando la sujeción a su Padre. Mateo 26:39 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, a punto de entregar su vida por ti y por mí, Jesús dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, el modelo de pedir su voluntad y el modelo de obediencia es Jesús mismo. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió de esta forma, pues nosotros también debemos de sujetarnos. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, amadas hermanas, nuestra oración debe de ser que sus mandamientos sean guardados en nuestra vida, en la vida de otras personas, que tengamos una vida de obediencia de parte de su pueblo. A veces solamente oramos por nosotras mismas, pero también tenemos que orar porque esa voluntad de Dios sea hecha en la vida de la Iglesia, el Divino Redentor. Esa voluntad de Dios sea hecha en la vida de ahí, de donde estamos viviendo, Mashcanú, Mérida, Cuernavaca, donde quiera que estemos viviendo, debemos de pedir que la voluntad de Dios sea hecha. ¿Y cómo va a ser hecha? Pues porque nosotros tenemos que sujetarnos a ella, que nosotros tengamos una vida de obediencia, de estar cumpliendo sus decretos, de estar cumpliendo lo que Él nos muestra en su palabra. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Realmente nosotros estamos haciendo esa voluntad? Cuando decimos sea hecha tu voluntad en la oración y estamos orando el Padre Nuestro, realmente estamos diciendo, sí Señor, me voy a someter mis pensamientos, mis deseos, todo lo que yo soy, mis hijos, mi esposo, todo va a estar sujeto a ti. ¿Realmente estamos haciendo esa voluntad? La palabra de Dios dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces, amadas hermanas, esta frase en la oración nos debe de recordar que no debemos de cuestionar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, nuestro amor a Dios, nuestro amor al Señor, lo podemos expresar siendo obedientes a esa voluntad. Entonces, amadas hermanas, oremos que en nuestras vidas y en la vida de su pueblo, la voluntad de Dios esté siendo buscada, la voluntad de Dios esté siendo practicada. Amén. Pues estas son las tres peticiones que honran a Dios y las tres peticiones que tienen que referirse, ¿verdad?, a ese Padre Celestial, el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, amadas hermanas, concluimos que este modelo de oración que nos dejó Jesús, ¿verdad?, nos muestra cómo podemos glorificar a Dios, cómo podemos adorarle a través de la oración, cómo podemos exaltarle. Y esta parte de estas tres frases, ¿verdad?, nos muestran que nosotros tenemos una mayor necesidad de Dios, más que de lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios nos dice que, bueno, el catecismo nos dice que nosotros fuimos creados para adorarle, ¿verdad? El fin principal del hombre es glorificar de Dios, ¿verdad? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, gozar de Él para siempre, glorificarle. Y la palabra de Dios nos muestra que hemos sido creados para su gloria. Entonces, nosotros podemos hacer esta oración del Padre Nuestro, pero no solamente como una vana repetición, como algo que ya está memorizado, como algo mecánico, sino que a través de estas enseñanzas, cada vez que podamos decir este Padre Nuestro, podamos saber, ¿verdad?, y podamos pensar que podemos honrar a Dios a través de la oración, pero que también a la vez esa oración debe de estar secundada, ¿verdad?, por nuestra manera de vivir. Que Dios bendiga su santa palabra. El próximo domingo se verán las otras tres
partes de esta oración modelo, de esta oración tan preciosa que nos dejó Jesucristo y que podemos ponerla en práctica diariamente en nuestra vida. Que Dios bendiga su santa palabra. Bendiciones, amadas hermanas.